Hola a todos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto verlos a todos por aquí, aunque sea conectado desde una computadora, pero lo más importante, desde la seguridad y comodidad de nuestras propias casas. En Terminal creemos en un mundo sin barreras geográficas. Trabajamos todos los días para conectar al talento con las oportunidades más innovadoras, sin importar el lugar en el mundo en el que se encuentren. Y sobre todo sin tener que moverse de la gente y la comunidad en la que viven y conectan todos los días con su familia, sus amigos y sus pasiones. Es por eso que hacemos estas Tech Talks, pero ahora en español, para poder así encontrar al talento que está haciendo esas cosas increíbles y así poder inspirarnos más a poder seguir rompiéndola. Si no conoces Terminal, las oportunidades que tenemos para ti y los beneficios de formar parte de esta comunidad, tenemos dos opciones. Uno, ingresa a nuestro sitio web, que es terminal.io/openings. Dos, al final de esta muy entretenida charla, vamos a publicar una liga en los distintos chats que tenemos, ya sea en YouTube o en Facebook. Y, por favor, para que estén al pendiente, para una sesión breve de preguntas y respuestas con nuestro equipo de talento. No es necesario si estás estés buscando trabajo para que accedas ahí. Es un momento para que nos la pasemos todos muy bien y podamos conversar todos de ida y vuelta. No quiero avanzar más sin antes agradecer a todo el equipo de Terminal en Canadá, México y los Estados Unidos, quienes hicieron posible que esta transmisión se vea y se sienta lo más profesional y agradable posible. Y también a todas las comunidades, universidades, personas que nos apoyaron en la difusión por todo el continente americano. Por favor, aprovechen la herramienta del chat, hagan sus comentarios y dejen las preguntas. Platiquen, aquí nadie los va a callar. Va a haber oportunidad de hacer llegar algunas de esas preguntas para Andrés y para Daniel. Pero ahora vámonos a lo bueno. Andrés y Daniel. Daniel, paisa de nacimiento, un muy buen amigo. Él es Expansion Manager de Terminal. Él nos está ayudando a hacer cumplir la misión que tiene de desbloquear más y más lugares por todo el continente americano para poder llegar a más comunidades. Y ante eso tuvo el crecimiento, y antes tuvo la oportunidad la palabra para que hagas la presentación de nuestro gran invitado, Andrés Morales. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Mi nombre es Daniel Vargas. Yo soy del equipo de expansión de Terminal. Nuestro equipo está encargado de la estrategia y ejecución de abrir nuevos mercados para ofrecer estas ofertas laborales al talento local. Hoy me encuentro muy feliz de estar aquí en este primer Talk Talk en español, hablando con talento latinoamericano que trabaja en tech, principalmente ingenieros de software que vienen marcando la diferencia en sus respectivas áreas. Nuestro invitado de hoy es mi ex compañero en SUX, alguien con quien comparto la misma nacionalidad. Su nombre es Andrés Morales. Hoy conoceremos un poco sobre su educación y su experiencia laboral en Google y de cómo llegó a SUX. Yo por Andrés tengo mucha admiración, ya que por medio de la inteligencia artificial, él y su equipo trabajan en la difícil tarea de literalmente predecir el futuro y de cómo el robot debe navegar de manera segura por las calles públicas. Le quiero agradecer a la audiencia nuestra de hoy por conectarse. Esperamos que aprendan algo nuevo y que se inspiren con la historia de Andrés. Andrés, sin más preámbulos, hermano, bienvenido y es un placer estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Hola Daniel, muchísimas gracias por tenerme. Feliz de estar acá. Genial, hermano. Bueno, tengo unas preguntas para empezar aquí. En esta primera parte queremos entender un poco más de tu background y de tu historial. Entonces, la primera pregunta con la que quiero iniciar la charla es, ¿cuándo te decidiste que querías estudiar ciencias de la computación? Hola Daniel, pues como te digo, la ciencia de la computación siempre fue fascinante para mí. Desde joven siempre me encantaban los videojuegos, me encantaba el sentimiento de poder estar en cualquier parte del mundo con mi computador y de tener el poder de hacer computación y de navegar y visitar lugares distintos, todo desde la comodidad desde mi casa. Y hoy en día eso es una motivación aún más grande.
en la situación en la que estamos. Entonces, sí, las ciencias de la computación han sido para mí siempre una gran pasión. Genial. Tu historia me parece bastante interesante porque pasas de la secundaria directamente a Stanford. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esa transición y de cómo llegaste a hacer eso? Claro que sí, pues siempre tratar de ser muy pilo en el colegio, tratar de estudiar mucho, tratar de tener actividades extracurriculares y al llegar acá, pues la transición fue difícil, obviamente mucho trabajo, mucho aprendizaje, mucha conocimiento, conociendo a gente distinta, entendiendo una cultura distinta, pero siempre sabiendo quién soy y con la pasión de ser un ingeniero y salir adelante en mi carrera. Genial. ¿Tus primeras experiencias laborales fueron en Stanford, en el laboratorio de inteligencia artificial y también con el Centro de Investigación Computacional del Army, que es el ejército americano? ¿Cómo obtuviste estas oportunidades? Pues Daniel, yo siempre quería hacer algún tipo de investigación en verano, siendo estudiante, y la manera que encontré para hacerlo era siempre teniendo curiosidad, mirando qué profesores me gustaban, mirando la investigación que hacían y a través de ellos empezar a hablar con la gente, empezar a hacer conexiones. Entonces simplemente después de una clase me le acerqué a uno de mis profesores y les dije, oiga, se me hace súper chévere todo esto, lo que usted está haciendo, esta investigación, me gustaría poder hacer parte. Y en general fueron muy queridos y me dieron la oportunidad, obviamente me entrevistaron y en el verano tuve la oportunidad de sacar adelante unos proyectos pequeños, pero que marcaron mi educación de una manera muy importante. Es muy importante tener pasantías, una situación en la que uno no se encuentra en una situación académica para poder aprender un poco cómo es tener un proyecto abierto en el cual de pronto no tiene una respuesta correcta. ¿Puedes contarnos un poco acerca de uno de estos profesores que es el reconocido Andrew Ng? ¿Puedes contarnos un poco de la historia y de lo que él lleva haciendo en el campo de la inteligencia artificial? Claro que sí, Andrew es uno de los más grandes nombres en la inteligencia artificial. Yo tuve el honor de poder trabajar con él y con sus estudiantes de posgrado. Y sí, él ha venido marcando la diferencia durante más de 20 años en la inteligencia artificial y además hoy en día ha abierto un lugar para hacer investigación en Medellín, o sea que es una persona que está pensando en adelante, que está pensando en cómo abrir la inteligencia artificial a otros mercados, a otras personas. Entonces fue una gran experiencia con él y trabajé con uno de sus estudiantes y estaba tratando de hacer un algoritmo para investigar cómo traducir un algoritmo que se utilizaba para las imágenes hacia un formato de audio para poder saber qué es lo que está pasando en el audio de la misma forma que sabemos qué es lo que está pasando en las fotos. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo esa tecnología está siendo utilizada hoy en día, esos proyectos en los que estabas trabajando? Claro que sí, pues obviamente el proyecto que yo hice no terminó siendo la gran, lo que se utiliza hoy en día. Hoy en día hay unos algoritmos que son un poco más avanzados, pero en general era intentar llevar a cabo la detección de la voz humana en un archivo de audio y poder en alguna manera, de alguna forma, llegar a entender si uno está diciendo palabras, empezar a entenderlas y traducirlas para que el computador pueda entenderlas. Entonces, hoy en día los productos como Google de voz a texto, el programa de Dragon Naturally Speaking, por ejemplo, todas estas cosas son aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural y es un campo muy fascinante en el área de la inteligencia artificial. Andrés,
¿Cómo influyeron estas experiencias laborales en tu carrera profesional? Como te dije, Daniel, fueron bastante importantes. Yo no puedo, o sea, yo no sería la misma persona sin haber tenido estas experiencias muy importantes. Es muy distinto tener una clase en la cual uno sabe cuál es la respuesta, uno tiene de A a B, uno sabe a dónde tiene que llegar, a comparación a una situación en la cual uno tiene un problema mucho más desestructurado, en el cual uno tiene que utilizar la cabeza para mirar a ver cómo se desbloquea, cómo trata, cómo intenta cosas distintas para poder llegar a lograr algo que de pronto no tiene ni definido en un momento y definiéndolo mientras que uno va haciéndolo. Entonces este trabajo es mucho más parecido a lo que uno tendría en un campo laboral y le brinda a uno una experiencia que la verdad no se puede conseguir en un campo académico. Genial. Cuando terminaste la universidad, fuiste a trabajar a Google y pasaste ahí casi 4 años. ¿Qué te llevó a esta empresa? ¿Qué fue lo que te atrajo a ti de ella? Pues yo siempre había querido ser ingeniero y en esa época Google era lo máximo en ingeniería, lo que estaban haciendo en el campo de búsqueda en Internet, de correo electrónico, de voz, YouTube, todas estas cosas de los grandes datos. Era realmente el lugar para estar y para aprender de los grandes en todo lo que en todo lo que es computación y ingeniería a gran escala. Entonces, para mí fue como, por decir, la meca llegar allá y poder tener la oportunidad de por lo menos contribuir, así sea un poquito, hacia esa gran organización. De los proyectos en los que trabajaste, ¿cuáles te sientes más orgulloso de ser partícipe de ellos? En particular, trabajé en Android y en particular el sistema de desbloqueo del teléfono. O sea, cuando tú sacas tu teléfono y espichas los números para desbloquearlo, eso cuando yo llegué a Android, pues estaba obviamente ya implementado, pero la seguridad era un poco cuestionable, no era lo más seguro que digamos. Y entonces yo, pues con la ayuda un poco del equipo de seguridad, implementé el nuevo backend del sistema de bloqueo, que se conecta completamente con todo el sistema de llaves seguras del sistema operativo y permite un muy alto nivel de seguridad para que cualquier persona no pueda llegar y tratar 1000 códigos y desbloquear el teléfono y de pronto sacar información que podría ser personal. Súper chévere. ¿En qué punto te diste cuenta o empezaste a sentir que ya Google no era el lugar para ti y empiezas a buscar unas nuevas oportunidades laborales? Sí, llegó un punto, más que todo después de este proyecto de que te digo, que yo sentí que quería tener experiencias menos estructuradas, un poquito más de impacto. Google es una gran compañía, pero a veces hay tanta gente y tienen tanto tiempo de maduración que es muy difícil llegar allá y tener un gran impacto, especialmente siendo un ingeniero joven. Entonces, yo quería simplemente salir y tener como una experiencia más intensa laboral, y entonces escogí una startup con un poco más, con menos gente, en la cual yo podría tener un poco más de campo para expresarme y para encontrar nuevas cosas para aprender y implementar. Súper. Entonces, en este punto estamos más o menos en el 2016 y ahí es donde decides unirte a Sux. En ese tiempo era una startup bastante desconocida que estaba en stealth mode y cuya misión sigue siendo la misma misión de revolucionar la movilidad compartida a través de la creación y el desarrollo de una tecnología de vehículos autónomos y una flotilla de robotaxis. Cuéntanos un poco acerca de Sux y qué te llevó a unirte a ella. Pues sí, como dices, Sux en el 2016, cuando yo me uní, era una compañía muy pequeña
Y lo que me fascinó de Zoox era que tenían tenían el deseo de confrontársele a los grandes, a Waymo, a los grandes en ese entonces de la movilidad autónoma. Y lo que me fascinó en particular de Zoox era que estaba diseñando la movilidad autónoma desde cero, o sea, completamente desde el piso hasta los sensores, estaban tratando de reinventar lo que quiere decir el carro. Entonces Zoox tomó Zoox veía y todavía lo ve, que el mundo está a punto de cambiar. El mundo cuando se creó el motor de combustión, que hoy en día se utiliza en todos los carros, no cogimos una carroza, por ejemplo, y le metimos un motor. Volvimos a diseñar el carro, le pusimos timón, le pusimos sillas, es otra cosa. Entonces, lo que Zoox piensa es que vamos a tener esa misma evolución con los vehículos autónomos. Y lo que es chévere de Zoox es que es una compañía con una cultura de diseño, es orientada al diseño, fue creada por un diseñador y todo lo que hacemos tiene calidad y diseño desde cero. Y además es un equipo, era y es un equipo de ingeniería muy, muy inteligente que yo tengo el honor de ser parte hoy en día, pero es el mejor equipo con el que yo he trabajado. Otra cosa que me fascinó de Zoox son los valores de Zoox. Zoox, el valor fundamental es la seguridad de nuestros pasajeros. Y siempre nos estamos haciendo esa pregunta y me da mucho orgullo poder saber que yo trabajo en una compañía que sobre todo, sobre cualquier cosa que podríamos pensar, la seguridad es número uno y así es que debe ser la autonomía y la movilidad autónoma. Nosotros queremos reducir el número de accidentes que están pasando en la calle y salvar vidas prácticamente. Y por eso es que Zoox, ese valor fundamental que marca la verdad, la manera en que nosotros hacemos todo día a día, me da orgullo trabajar con eso. Y finalmente, como te dije, Zoox era una startup al principio y todavía tiene ese ADN y nos empoderan a tener impacto sobre las soluciones. Y en Zoox yo siento que soy siempre capaz de tener un gran impacto, de tener grandes proyectos y me siento muy motivado y emocionado de poder cambiar la manera en que nos vamos a mover los seres humanos en los próximos 50, 100 años. Muy, muy chévere que te sientas así sobre la compañía donde trabajas. ¿Qué tal si nos vamos adentrando un poco sobre la tecnología? Y yo creo que un buen punto para iniciar es entender los diferentes niveles en la autonomía vehicular. John, I'm going to ask you to pull up picture number 1. En esta primera foto vamos a tener los diferentes niveles de autonomía. ¿Nos puedes, Andrés, caminar por estos niveles y explicarnos cuáles son y cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos? Sí, claro que sí, Daniel. Pues como puedes ver acá hay seis niveles de automatización vehicular. Los niveles del 0 al 3 todavía requieren un conductor, pero mientras que va subiendo niveles, se va requiriendo menos y menos que el conductor intervenga. Y en el nivel 4 y 5 ya no tenemos conductor. Entonces vamos a ver un poquito más en detalle cuáles son. El nivel 0 es sin automatización, o sea, es el carro que tú tienes en tu garaje hoy en día, que simplemente lo prendes y andas. El primer nivel es un poco de asistencia al conductor, o sea, sistemas de control de velocidad longitudinal, pero no nada lateral, o sea, el carro no va a cambiar de carril, por ejemplo. El segundo es automatización parcial, entonces eso nos ayuda a parquear, nos ayuda a cambiar de carril, a mantenerlos en el carril, y eso es un sistema, son sistemas que hoy en día están puedes conseguir en carros que compras hoy en día. El tercero es automatización condicional. El conductor todavía sigue siendo en el nivel 3 necesario, pero no tiene que estar tan pendiente del ambiente. O sea, simplemente son en momentos
muy específicos que el conductor de pronto va a tener que tomar el control del vehículo. Y el nivel 4 ya es cuando empezamos a tener la real automatización y no necesitamos para nada necesitamos un conductor. Entonces, como puedes ver, en el 4 y el 5 el conductor está como en fantasma y eso es porque no existe el conductor. En el nivel 4 podemos esperar que el vehículo se va a poder desplazar de forma completamente autónoma sin tener que tener intervenciones en un lugar, en un terreno predeterminado y en condiciones predeterminadas, pero completamente autónomo en esas condiciones, no necesita ni timón ni nada para desplazarse. Y últimamente vamos a querer llegar al nivel 5, el cual es que el vehículo es capaz de, en todas las condiciones, lluvia, nieve, cualquier terreno, va a ser capaz de manejarse solo y ser autonomía total. Y eso es lo que estamos buscando llegar. Andrés, en este momento, ¿dónde se encuentra la industria en términos de los niveles? En este momento diría yo que entre 3 y 4 se encuentra la industria. Perfecto. Andrés, ¿qué es necesario para alcanzar esos niveles 3, 4 y 5? Es una buena pregunta, Daniel. Se necesitan varias cosas. Si tú tienes un carro normal, la primera cosa que vas a necesitar para poder que el carro se desplace solo, obviamente, son los sensores. Necesitamos un sistema de sensores para poder ver alrededor del vehículo, para poder entender qué es lo que hay y así navegar y desplazarnos de manera segura. Entonces, hablemos un poquito sobre los sensores. Perfecto. Los sensores, ¿y qué más, aparte de los sensores, qué otras cosas necesitas? Pues a través de los sensores también creamos mapas para poder localizarnos y son mapas de alta gama, alta calidad en 3D que permiten que el vehículo se localice en el mundo. Entonces lo que hacemos es que manejamos alrededor de una ciudad o de un lugar, un terreno en donde vamos a estar y utilizamos los sensores, especialmente el LiDAR, del cual hablaremos en un poquito, para crear un mapa de muy alta resolución en 3 dimensiones y eso, después de tenerlo, lo montamos en el carro y cuando el carro vuelve a pasar por ese lugar, puede mirar qué es lo que está diciendo el LiDAR y dónde estamos y qué puntos estamos viendo y los podemos asociar con el mapa que habíamos hecho antes y así tener una muy alta resolución de localización para saber con un error de muy poco, de centímetros, podemos saber exactamente en dónde estamos en el mundo. Vale, entonces ahora sí hablemos de esos sensores. John, do you mind if we bring up picture number 2? En esta foto vamos a ver todos los sensores que están dentro del vehículo de Zoox. Andrés, ¿nos puedes caminar por ellos? Claro que sí, empecemos hacia la derecha. Primero que todo tenemos el radar. El radar es un sistema, es una tecnología que se desarrolló en Inglaterra, creo que en la Segunda Guerra Mundial, y utiliza ondas de sonido para detectar qué hay alrededor. O sea, las ondas de sonido rebotan, vuelven hacia el radar puede medir cuánto tiempo duran esas ondas de sonido para ir. Sabemos obviamente cuál es la velocidad del sonido en el aire y a través de eso podemos tener un muy buen sentido de dónde están las cosas, que por ahí qué tamaño tienen y a qué velocidad están yendo. Y entonces eso es el radar, eso es totalmente por sonido y es importante porque puede ver de noche, no le importa si está lloviendo, no le importa si está nevando, entonces es de baja resolución porque no estamos viendo obviamente las caras de las personas y exactamente cómo se ve el vehículo y cuáles son las geometrías, pero sí podemos ver más o menos una entidad como amorfa y podemos con muy alta resolución saber cuál es la velocidad y sobre todo lo podemos hacer en cualquier condición. Después nos movemos hacia el LiDAR. El LiDAR es súper interesante y la verdad no es muy conocido por mucha gente, pero es prácticamente, como lo dice un poco su nombre, es el radar, pero con láseres. O sea, es una invención súper loca. Es un láser que está dando vueltas súper rápido y echando láseres miles y miles de veces por segundo. Y como lo hace el radar, midiendo cuánto tiempo se demora cada láser en volver al sensor.
y a través de eso podemos crear un mapa de profundidad. O sea, con cada punto, con cada vez que echamos un láser, podemos crear un punto en el espacio en 3 dimensiones que nos dice exactamente qué objetos hay alrededor nuestro. Entonces es un nuevo sistema y es súper chévere y es de muy alta resolución porque el radar, los láseres tienen la luz columnizada, entonces pueden con muy alta resolución botar un punto de luz y rebota y no se dispersa. Entonces sabemos con muy alta precisión exactamente que ese punto viajó directamente y volvió directamente. Entonces eso es el LIDAR. ¿Qué ventajas tiene el LIDAR? Obviamente también puede ver de noche, muy alta resolución, pero desafortunadamente rebota sobre la lluvia, rebota sobre si hay nieve, también rebota sobre eso, tiene reflexiones. Entonces, el LIDAR es una herramienta súper importante, pero no hace no es todo el cuento, porque obviamente necesitamos un poco más necesitamos poder ver, por ejemplo, si hay neblina, necesitamos poder ver alrededor de esa neblina. Y entonces ahí vienen las cámaras. Las cámaras son el tercer y muy importante sensor que utilizamos y son cámaras como las que tienes en tu teléfono, una cámara de muy, muy alta resolución y tiene obviamente color, tiene obviamente muy alta resolución, podemos ver caras, podemos ver vehículos, toda clase de cosas, pero desafortunadamente de noche se ve distinto, o sea, necesita la luz del día para ver y también cuando llueve de pronto pueden caer gotas sobre el sensor, cosas así. Entonces la cámara obviamente muy alta resolución, pero tiene problemas un poco con condiciones meteorológicas de pronto pueden hacer que no funcione tan bien como quisiéramos. Entonces, por eso es que necesitamos esos 3 sensores. Con esos 3 sensores podemos cubrir mucho más, primero que todo, en diferentes condiciones meteorológicas y además tener redundancia, que es muy importante, porque en cualquier sistema en el que yo voy a meter a mi mamá, a mis hijos, yo quiero que tenga redundancia, yo quiero que pueda, si el radar no lo ve, las cámaras lo ven, el LIDAR lo ve. Entonces, por eso es muy importante y por eso el sistema que está creando SUX es de alta gama, porque estamos utilizando varios sensores para unirlos y tener una visión completamente llena del mundo alrededor nuestro. Y después salimos hacia la izquierda. El GPS es muy importante, es un sistema de localización. Con el GPS y los mapas que creamos podemos a muy alta resolución saber exactamente dónde estamos en el mundo. Y eso es muy importante, porque si tú no sabes en dónde estás, entonces no sabes dónde parar, por ejemplo, en un pare o no sabes dónde parar en un semáforo. Muy, muy importante tener muy alta resolución en dónde está localizado el vehículo. Y finalmente vamos hacia el altavoz. También tenemos que oír, como seres humanos estamos oyendo a toda hora si hay un policía que viene detrás nuestro, una sirena de pronto de emergencia. Esto nos permite que entender el mundo de otra forma. Hay cosas a veces que necesitamos el altavoz para escuchar y también comunicarnos con el mundo. El altavoz, el altavoz lo que está haciendo es que si, por ejemplo, hay una persona que nos pasa por enfrente, pero de pronto para y dice, uy, no sé si nos va a dar la vía este robot, nosotros le podemos mandar un mensaje en el altavoz, tranquilo, siga, nosotros paramos y después continuar. Entonces es un sistema para que el robot pueda comunicarse con el mundo exterior. Wow, que muchísimas gracias por caminarnos por todos los sensores. Ya empezamos a tener una idea de cómo funciona todo esto. Súper interesante cómo ese computador recibe toda esta data y la procesa en tiempo real para que el vehículo pueda navegar por las calles. A mí eso fue una de las cosas que también más me atrajo sobre SUX. Bueno, Andrés, también estábamos hablando del proceso de mapas. John, can we bring up picture number 3 of the maps? Una vez tengamos la foto, ¿puedes describir qué es lo que estamos viendo y cuál es el proceso de creación de estos mapas? Claro que sí, esta es una de mis fotos favoritas, la verdad. Esta calle es una calle en San Francisco, la calle Lombard. Es una calle muy famosa y la manejamos todos los días en SUX. Y esto lo que ves acá es un mapa en 3 dimensiones que hemos creado con nuestro sistema de LIDAR. Todos estos son puntos
que han rebotado de un lidar y han vuelto a entrar al sensor y podemos saber exactamente una posición en 3 dimensiones. Y como te puedes dar cuenta, la resolución es muy alta acá. ¿Sí ves? Podemos ver todas las ventanas, prácticamente todas las hojas en los árboles. Es de muy alta resolución y con esto podemos localizarnos de una forma muy, muy precisa, mucho más de lo que nos podría dar el GPS. Genial. It's okay if we bring down the picture now. Bueno, entonces ahora ya tenemos un entendimiento acerca de los sensores y acerca de los mapas. Tenemos las 2 primeras cosas que necesitamos para que los vehículos puedan andar de manera autónoma. Ya el tercero es entender el software y cómo este funciona. Entonces, ¿te parece si nos explicas cuáles son los sistemas de software que hacen que el vehículo, ya que tiene todos estos componentes de hardware, cómo llegan al computador y qué hace el computador con toda esta información? Claro que sí. Bueno, como dices, ya tenemos un entendimiento de los sensores que utilizamos para ver el mundo alrededor nuestro y la redundancia que esos sensores nos brindan. Ahora vamos a hablar un poco del software y cómo utilizamos esos sensores para crear un plan seguro por el mundo y llevar a nuestros usuarios a su destino de una manera segura. El primer bloque que vamos a cubrir es el sistema de percepción. El sistema de percepción utiliza los sensores para hacer una pregunta: ¿qué hay alrededor mío? ¿Y a qué velocidad está yendo? ¿Y qué clasificación tiene? O sea, eso es un vehículo, eso es un ciclista, eso es un peatón y están en esta posición en 3 dimensiones en el mundo y esta es una caja que define su posición en el mundo y a qué velocidad están yendo y hacia dónde están apuntando. O sea, te puedes imaginar básicamente los ojos de un ser humano que están diciendo, simplemente el sistema visual que está diciendo, hey, eso es una persona, eso es un perro, un gato, una mamá con su hijo, todas esas cosas son partes de la percepción del sistema visual del vehículo y nos permiten entender en primera instancia qué es lo que hay alrededor de nosotros. El segundo bloque es mi equipo, es donde yo trabajo y es el sistema de predicción. Después de haber respondido a la pregunta de qué hay alrededor mío, dónde está y a qué velocidad está yendo, tenemos que responder la pregunta hacia dónde se va a dirigir. Y eso es, como dijiste al comienzo de esta charla, eso es literalmente predecir el futuro en incrementos de 8 segundos. Y entonces, con cada objeto que saca el sistema de percepción, nuestro trabajo es de crear simultáneamente varios pasos por donde va a pasar o puede pasar ese objeto, ese actor en la escena. Entonces, un vehículo, por ejemplo, si está llegando a una intersección, puede irse a la izquierda, hacia la derecha, recto. Un peatón puede cruzar la calle. Un vehículo, por ejemplo, puede estar ahí parqueado, pero está en doble parqueo, está bloqueando o simplemente está esperando el semáforo. Son preguntas que como un ser humano es muy fácil, o sea, nosotros simplemente somos capaces de vivir en un mundo sin estructura y no preocuparnos por estas cositas que nos parecen tan sencillas, pero para un computador es bastante complicado entender un mundo tan inestructurado y cómo las cosas se van a mover. Finalmente, después de tener el sistema de percepción, de predicción, podemos ir hacia la planeación y el control del vehículo. Con todo lo que dice la predicción y la percepción, el sistema de planeación utiliza algoritmos muy avanzados para llevar a cabo un paso seguro alrededor de todos los obstáculos y a dónde van a estar. Entonces, en cada momento estamos pensando, hey, ¿hacia dónde se dirigen todas esas cosas? ¿Será que tenemos que parar? ¿Será que nos vamos hacia el otro carril? ¿Nos dirigimos hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Nos tenemos que parar acá un momento, dejar que esta persona pase? Todas esas cosas son, a cada momento, el sistema de planeación está decidiendo cómo reaccionar a estas percepciones y predicciones. Y finalmente es el sistema de control, que son 2 cosas. Es el ángulo del timón y la aceleración. Son las 2 cosas que necesitan para manejar autónomamente. Fácil, ¿no? Sí, lo haces sonar bastante fácil. Una pregunta que tengo para ti es,
¿qué pasa si el robot no sabe qué hacer o no sabe Sí, cómo pues dirigir en cierta situación? Sí, si el robot no sabe cómo dirigirse en cierta situación, tenemos un sistema muy avanzado de teleoperaciones que nos permite que un ser humano pueda meterse a la cámara del robot y decir, oiga, tranquilo, esta situación la puedes pasar de tal forma. Pero cabe decir que el robot sigue en control, o sea, la teleoperación simplemente le da un paso seguro alrededor de cualquier bloqueo que de pronto no podamos entender, pero el robot obviamente todavía está reaccionando. Si hay alguien que le sale de la nada detrás de un carro, por ejemplo, si sale un ciclista, por ejemplo, el robot todavía puede responder y parar seguramente. Entonces, es realmente la unión entre el ser humano y el robot para poder navegar en situaciones súper sin nada de estructura. Genial. Muchísimas gracias por darnos esa respuesta. Andrés, hablemos ya acerca de tu equipo. Entonces, ya como hemos dicho varias veces, tú haces parte del equipo de predicción. En tu equipo, ¿qué herramientas o tecnologías utilizan para realizar el código que le enseña o que le permite al vehículo hacer lo que tiene que hacer? Pues primero que todo lo que utilizamos son los grandes datos, o sea, las miles y miles de horas que tenemos de datos en los cuales hemos manejado en San Francisco, en Las Vegas. Esas miles y miles de horas las procesamos y utilizamos sistemas de inteligencia artificial para crear unas correlaciones entre los datos que hemos visto y los objetivos que tenemos. Entonces, cosas que utilizamos son como lenguaje utilizamos C++, Python. Para los modelos de inteligencia artificial utilizamos TensorFlow, pero se podría utilizar lo que sea, la verdad. No importan las herramientas, sino es los algoritmos que tú aplicas. Y por eso es que es súper chévere esta carrera porque la verdad no importa el lenguaje que tú conozcas o el sistema que tú conozcas, lo que importa son los datos y saber cómo crear esas correlaciones para poder pues predecir el futuro. Genial. Y bueno, entonces tú tiras tu código, haces pues por medio de ese código le dices al vehículo qué hacer, pero me imagino que hay varios pasos para validar ese código y ese código no puede ir directamente de tu computadora al vehículo como tal. Entonces, ¿puedes explicarnos cómo validas el código en tiempo real? Claro que sí, pues como te había dicho, SUX tiene como valor fundamental la seguridad. Entonces, todo lo que hacemos lo validamos de forma rigurosa. En primera instancia, tenemos pruebas para todo nuestro código. Cualquier código que entre al sistema tiene que estar lleno, tenemos que hacer pruebas de unidad muy rigurosas. Después de ese primer nivel, que es como lo más sencillo, lo que cualquier programador debe estar haciendo, no importa cuál carrera de programación. El segundo es la simulación. SUX tiene un sistema de simulación virtual en el cual podemos coger situaciones las cuales hemos visto en el mundo real y coger una nueva versión del software y correrla en una versión del carro virtual y asegurarnos que todo todavía funcione como pensamos o que las cosas mejoren. Obviamente tenemos que mejorar siempre. Entonces, sí, este sistema virtual tenemos miles y miles y miles de escenarios que vemos que podemos, cada vez que hacemos un cambio, corremos todos estos escenarios con el nuevo software y nos aseguramos que todo esté bien. Finalmente, después de la validación rigurosa de pruebas de unidad, simulación en miles de escenarios, nos movemos hacia los vehículos en el mundo real. Tenemos conductores que son entrenados son unos duros y básicamente cogen tu versión del software, la ponen en el vehículo y saben exactamente cómo funciona todo y te dicen esto funcionó, esto no funcionó. Y así, a través de todos esos tres pasos, nos podemos asegurar que lo que estamos haciendo es seguro y que está mejorando
nuestra capacidad de desplazarnos por el mundo. Andrés, ¿cómo te sentiste la primera vez que te sentaste en un vehículo autónomo y viste tu código funcionar en tiempo real? Es muy emocionante ver que las cosas que tú haces que interactúen con el mundo real sí, es súper emocionante, no lo puedo explicar con palabras prácticamente, es un sentimiento muy chévere poder impactar el mundo de alguna manera y ser parte del mundo con el código de uno. Genial. Bueno, hermano, ya hemos venido hablando, yo creo que la audiencia ya tiene un buen entendimiento al menos de las bases de cómo funciona la tecnología. ¿Qué tal si vemos algunos videos del robot en acción y nos describes lo que está pasando? Pero antes de entrar a los videos, también me gustaría decirle a la audiencia, a las personas que nos están escuchando, que si tienen preguntas, que por favor las pongan en el chat, porque después de esta sección de videos vamos a estar respondiendo preguntas. Así que si tienen alguna pregunta para Andrés, este es muy buen momento de ponerlas. Entonces, en este momento le voy a preguntar a John. John, can we bring up the first video? Andrés, entonces para ustedes les hemos preparado 4 videos diferentes. Este es el primero de ellos. Andrés, ¿qué está pasando en esta pantalla? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Puedes describirlo? Sí, claro que sí. Pues esos son videos en YouTube que hemos publicado en Sux y como pueden ver acá hay como 2 paneles. Es la parte de encima, que es las cámaras. Son tres de las cámaras. Tenemos más cámaras en el vehículo, obviamente, pero estas son las 3 cámaras que están apuntando hacia adelante. Y como pueden ver, las cajitas que están pintadas, las rosadas y las azules, son lo que está diciendo el sistema de percepción, dónde están las cosas y qué tamaño tienen. Y como puedes ver, estamos proyectando esos puntos, esas cajas en 3D que están diciendo exactamente cuáles son las dimensiones de las cosas y las estamos proyectando hacia un nivel de 2 dimensiones para que se vean en esta foto. Y en la parte de abajo es el mundo virtual, es el mundo platónico de una forma, que es lo que está viendo el vehículo. Entonces todas esas cajas están proyectadas acá abajo en nuestra versión del mapa del mundo y es exactamente lo que está viendo el vehículo. Y como puedes ver, hay un corredor, como un tapete verde y por ahí es donde puede pasar el vehículo. Y cuando ves esas puertas rojas es diciendo que el vehículo va a parar ahí. Entonces, en esta situación en particular, ya que tenemos una idea de qué es lo que estamos viendo acá y todas estas personas y cosas que estamos siguiendo en cada momento, lo que va a pasar acá es muy interesante y quiero resaltar algunas cosas. Primero que todo, es de noche. Como les dije, las cámaras son diferentes de noche, de día. Las cosas se ven de diferente color. Y entonces es muy importante que el sistema funcione en ambas situaciones. Y no es obviamente dado, no es dado que eso pase. O sea, eso requiere planeación y requiere entrenamiento. En segunda instancia, quiero resaltar que estamos pasando por una zona de construcción. El mundo es dinámico, no es estructurado. No podemos esperar que las calles que tengamos mapeadas estén siempre de la misma forma mapeadas. Van a haber bloqueos, van a haber obstrucciones. Y lo que es súper chévere acá en este momento es que es una zona de construcción la cual nunca habíamos visto antes y estamos pasando por ella de forma segura. Como un ser humano, tú ves esto, tú ves las personas con sus chaquetas, te están diciendo pasa. Para un ser humano, fácil, sin problema, yo paso por ahí, pero para un robot tenemos que enseñarle qué es lo que significa esto. Y eso es lo que es súper chévere de este video, es que es de una forma, un momento muy con poca estructura, que estamos navegando de forma muy interesante y muy segura. Entonces, si le damos play al video, podemos mirar a ver qué es lo que está pasando. John, can we play the video, please? Listo, entonces acá como ven todas estas personas las estamos siguiendo en tiempo real, estamos pasando, si ven, vemos que es una zona de construcción, con mucho cuidado pasamos y seguimos y hay peatones en todas partes y estamos muy cuidadosamente pasando todo y ya llegamos hasta el otro lado.
Para un ser humano es bastante fácil de pronto hacer eso, pero para un robot tenemos que estar muy pendientes de todo y es un sistema, es una zona sin estructura. Entonces, para los robots es complicado y me da mucho orgullo que podamos hacer esto. En estas zonas de construcción, lo que decías tú es completamente correcto. Uno no tiene control de cuándo van a ocurrir o dónde van a ocurrir. Solamente si hay un daño en una calle, puede haber una construcción ahí. En esos momentos de construcción también hay momentos que se hablan con el teleops, el equipo que nos venías comentando anteriormente. Podría ser, pero también lo podemos detectar. La idea es de no tener teleoperación si no lo necesitamos, pero sí, podría ser. Perfecto. En estos casos en el que el vehículo está en estos cosas que no entiende o que hay cambios en el mapa, el vehículo le indica al sistema de que el mapa debe ser actualizado para tener en cuenta este cambio de lo que ocurrió en la calle. Sí, todos los días vamos actualizando los mapas, como estamos manejando, entonces siempre tenemos la capacidad de reactualizar nuestros mapas. Las cosas cambian y tenemos que poder responder a eso. Tenemos una pregunta antes de ir al próximo video. Nos pregunta Juan Pablo Rodríguez, ¿cuánta más visibilidad tiene un vehículo autónomo que un humano? Una muy buena pregunta. Un vehículo autónomo en muchas formas tiene más visibilidad que un ser humano porque tiene más sensores, tiene radar, tiene lidar y tiene los ojos. Entonces, obviamente, como el ser humano no podemos ver detrás de las paredes, por ejemplo, pero tenemos visibilidad de 200 metros alrededor del vehículo y tenemos varias modalidades de sensores que nos permiten ver en situaciones que de pronto un ser humano no podría ver. De pronto si hay mucha luz o poca luz, el ser humano, pues los ojos los ojos son increíbles, obviamente, pero las tres modalidades nos permiten tener un poco más de redundancia. Perfecto. Listo, pasemos a este segundo video. Aquí vamos a ver que el vehículo va a estar en la lluvia. Andrés, ¿puedes hacernos una descripción de lo que vamos a ver acá? Sí, claro, pues como te estaba diciendo, las condiciones meteorológicas son complicadas. Por ejemplo, en la lluvia tenemos que preocuparnos porque la cámara puede tener gotas y eso puede crear una distorsión en el video y puede crear problemas para nuestro sistema de percepción. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y entrenar eso. Además, acá, pues igual una situación muy dinámica, vamos a encontrarnos con un vehículo que está en doble parqueo, o sea, está parado en la calle y no se va a mover. O sea, está parqueado ahí, quién sabe, la persona está adentro haciendo algo, o quién sabe. Entonces está parado, pero tenemos que poder detectar eso, porque es muy distinto a un carro que está parado y esperando el semáforo, o que pase un peatón. Obviamente no queremos pasar a esa persona porque pues no sería seguro, igual no es la manera que se debe manejar. Pero entonces acá lo que estamos haciendo es que detectamos que es un carro doble parqueado y por eso puedes ver ahí que lo tenemos marcado en amarillo y el vehículo para de forma segura y cuando tiene la capacidad de pasar de forma segura al carril de la izquierda, lo hace. Y todo en la lluvia, lo cual es súper chévere. So, John, can we play the video, please? Listo, como ves acá pasando en la lluvia y acá vemos el vehículo, ¿ves? Vemos la puerta roja y paramos y dejamos que ese vehículo pase y entramos muy seguramente al carril de la derecha. Uy, y pasamos ese peatón que pensábamos que iba a pasar, pero decimos que no, que nos va a dar la vía y seguimos adelante. Súper chévere. Andrés, tenemos otra pregunta en el chat y nos dicen, ¿en el futuro crees que será prohibido que los humanos manejen vehículos? Es una muy buena pregunta, la verdad no puedo predecir el futuro en más de 8 segundos, pero no creo, la verdad. Yo creo que la gente siempre va a manejar sus vehículos. Es algo que le da mucha tranquilidad, mucha alegría a la gente y creo que en algún momento llegaremos al punto en el que
la mayoría de los vehículos sí son autónomos y con eso reduciremos muchísimo las muertes en carretera, pero no creo que llegaremos de pronto a un punto en el cual no habrán carros o que sea ilegal manejar. Obviamente esos son simplemente mi perspectiva, no vale mucho, pero es simplemente mi perspectiva. Listo. Pasemos al tercer video. John, can we pull up video number 3? Aquí en este video lo que vamos a ver ya es el vehículo andando en velocidades altas y en highways y en expressways. ¿Nos puedes contar aquí qué es lo que vamos a ver o cuál es la dificultad que pone manejar en autopistas? Sí, las autopistas son complicadas porque la velocidad en la cual el vehículo tiene que responder tiene que ser mucho más alta. O sea, desde el momento en que nosotros vemos algo en un sensor al momento en que respondemos respondemos a eso, tiene que ser muy mínima. ¿Por qué? Porque los vehículos están viajando muy rápido. Entonces, un segundo representa muchos metros de desplazamiento. En una calle normal, eso no es verdad. En baja velocidad no tenemos que tener un tiempo de reacción tan bajo. En segunda instancia, lo que es difícil de las carreteras es que también a la vez de que tenemos que tener un tiempo de reacción muy bajo, también tenemos que ver mucho más lejos, porque los vehículos de pronto a 100 metros de distancia sí van a interactuar con nosotros. En una calle, ciudad, alguien a 100 metros, no importa, en muy poco tiempo vamos a tener que interactuar con ese actor, pero en la carretera sí tenemos que ver muy lejos y entender mucho más rápido todo lo que está pasando. En este video lo que vamos a ver es que el vehículo va a querer tomar una salida a la derecha en muy poco tiempo. Y acá hay dos autopistas que se están uniendo y entonces va a haber mucho tráfico a la derecha. Y entonces tenemos que decidir cómo vamos a meternos a ese carril y finalmente llegar al carril en el cual vamos a poder salir de la carretera de manera segura. Genial. John, can we play the video, please? Sí, como ves, acá estamos esperando el momento en el cual podemos meternos a ese carril y ahí llegó el punto. Y estamos felices en nuestro carril y así podemos acá adelante tomar la salida que nos dirige hacia las oficinas de SUX en Foster City, en California. Andrés, tenemos una pregunta de Eric Kalman que nos dice, ¿cómo manejas los predictivos en altas velocidades? ¿Acaso hay una modificación de la ventana de predicción? Sí, tenemos que tener, como dije, tenemos que tener, pues obviamente tenemos que predecir las cosas mucho más rápido y a alta distancia, pero el software de SUX es igual en altas velocidades o en bajas velocidades. Nuestra predictividad no cambia cuando estamos en las carreteras. Simplemente el sistema funciona de la manera que tiene que funcionar en la carretera y en las calles de las ciudades. Genial. John, can we queue up video number 4? Y este es el último video que miraremos. En este video ya veremos el vehículo manejar en una ciudad diferente. Todos los videos anteriores que hemos visto son del vehículo manejando en San Francisco. Ahorita vamos a ver el vehículo manejando en Las Vegas. Antes de que empecemos el video, ¿qué es necesario hacer para entrar a una geografía nueva para el vehículo, para que él entienda qué es lo que está pasando en este nuevo ambiente? Sí, pues nosotros nos da mucho orgullo en SUX poder saber que utilizamos el mismo software, pero siempre hay cosas que hay que hacer, hay geometrías que son distintas, hay semáforos que son distintos, entonces tenemos que incorporar los datos que vemos en una nueva geografía, pero en general las cosas se trasladan muy bien de locación a locación. Okay.
¿Qué vamos a ver en este video? En este video lo que vamos a ver es, obviamente, este nuevo lugar es el Strip de Las Vegas. Y acá también tenemos que movernos hacia la izquierda. Entonces, hay mucho tráfico y tenemos que hacerlo de manera segura. Entonces, vamos a esperar a que pasen todos los bloqueos y para que no nos metamos de forma insegura al carril de la izquierda. Y lo vamos a hacer como van a ver, de forma muy conservadora, pero a la vez manteniendo el progreso. Okay. John, can we play the video? Sí, como ves acá, nos metemos y predecimos obviamente que el vehículo detrás nos va a permitir pasar y nos metemos al carril de la izquierda y seguramente vamos a tomar la izquierda acá y lo hacemos obviamente de forma muy fluida y muy segura. Tenemos una pregunta de Carlos Matus. ¿Cómo hacen para predecir autos en sentido contrario? Por ejemplo, en colinas o en montañas con muchas curvas. Eso nos ayudan los mapas. Entonces, si hay colinas o curvas, los mapas nos permiten entender cuáles son las curvas de las carreteras y así utilizar esas curvas de los mapas para poder predecir exactamente cuál va a ser la trayectoria de los vehículos en esas carreteras. Bueno, hermano, yo creo que ya no tenemos tiempos para más preguntas, entonces ahora solo me queda agradecerte por tu tiempo, por brindarnos este espacio, por educarnos acerca de esta tecnología y por contarnos un poco de tu historia. Muchas gracias, Andrés. Claro que sí, con muchísimo gusto. Espero que vayan a sux.com y vean lo que estamos haciendo y si les interesa, apliquen. Y me encantaría ver más latinos en los vehículos autónomos y pues hasta que trabajemos juntos. Muchísimas gracias por tenerme y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Oscar, te la paso a ti para que nos lleves a la conclusión de esta llamada. Andrés, Daniel, muchísimas gracias por este gran contenido. No cabe duda que quedan muchas cosas por aprender. Me gustaría que probablemente en un futuro volvamos a invitar a Andrés, dejemos pasar un poco de tiempo para que cocine mejor la tecnología y ver cómo va evolucionando de cómo lo vimos hoy, a lo mejor a como lo vemos en unos meses o quizá un par de años. Sería genial volverte a tener, Andrés, y pues muchísimas gracias. Yo te quiero agradecer de parte de todo el equipo de Terminal por el tiempo que le dedicaste a esta charla, porque no solo fue ahorita, sino tuvimos charlas de preparación previa, entonces por lo mismo y por todo eso te agradecemos muchísimo. Para la audiencia, espero que todos la hayan disfrutado, que hayan aprendido mucho y sobre todo que los inspire para sus próximos proyectos. No me quiero despedir sin antes recordarles 3 cosas. 1. Invitarlos a ingresar a terminal.io/openings para que curioseen en las vacantes que tenemos para México y para Colombia. Y próximamente, gracias a Daniel, en más países de Latinoamérica. 2. Para los más curiosos todavía, tenemos una breve sesión de preguntas y respuestas con Claudia, Rubén y Daniel, que son parte de nuestro equipo de talento. Ahí vamos a poder ver algunas de las vacantes que tenemos también y podrán hacer algunas preguntas sobre Terminal, nuestra cultura, los beneficios, el proceso de reclutamiento, lo que ustedes quieran. Eso lo trataremos de responder. Yo termino aquí y me voy para allá también. Va a ser en un Zoom, que ya lo pueden ver en la liga que se encuentra aquí en los comentarios de YouTube. Es un Bitly, el último comentario de Terminal, ahí lo van a poder ver y me encantaría verlos ahí, platicar y puedan responder cualquiera de sus dudas. No es necesario que estén buscando trabajo. Y 3, síganos en Instagram, por favor. Uno de los correos de invitación decía que íbamos a regalar una cuenta de 1 año de Platzi. Mañana voy a hacer un live en el Instagram por la tarde para cerrar la semana, dándole transparencia. Va a ser una rifa, va a ser una dinámica de random, que la voy a transmitir por Instagram y ahí me gustaría verlo. Síganos en instagram.com/jointerminal. Lo repito, instagram.com/jointerminal y por favor métanse a la liga, al Bitly. El Bitly es Terminal QA 1020.
Ahí me gustaría verlos ahorita para que platiquemos. Ahora sí que tengamos el after party y pues bueno, no quiero más que agradecerles y repetir mi gratitud hacia todo el equipo de producción, hacia Daniel y Andrés y a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias. Me despido.